El otro tema me parece que es el económico, ¿no? Guada, las repercusiones por el tema económico. ¿Cómo va a impactar la renuncia ayer de Máximo Kirchner, no? Así es, ya hoy el dólar blue está subiendo, está sintiendo las repercusiones de la decisión y la gran interrogante que siempre se planteó en las reuniones con Martín Guzmán, con los negociadores del Fondo Monetario, siempre es, ok, pero el ala dura del gobierno va a apoyar este plan o no lo va a apoyar. Siempre el gobierno dijo sí, bueno, ahora están todas las interrogantes planteadas y obviamente esto ya se está sintiendo en la economía. ¿Qué nos puede esperar de ahora en más? Fausto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te voy a decir, los datos del mercado hoy son bastante particulares, porque salió, es verdad, el dólar blue está subiendo, pero los dólares libres, lo que es el dólar bolsa, estaba bajando. Estaba bajando también el verbal, subían los bonos en pesos y caen los bonos en dólares. Hay una mezcla acá, es el mercado que está tratando de ver qué pasa. Claro, está tratando de leer hacia dónde van. Hacia dónde va. Este laberinto, ¿no? Más que un tablero de ajedrez. Lo que pasa es que también el mercado está evaluando otras hipótesis. Y lo estaban evaluando. Bueno, ¿qué pasa si el gobierno no le alcanza para aprobar el acuerdo? Bueno, se tiene que sentar con la oposición a negociar. Y ahí, ¿qué pasa? La oposición no le va. Lo más lógico es que la oposición le pida más ajuste, no menos. Claro. Porque si la oposición se ve gobierno en el 2023, lo que va a tratar de hacer es decir, che, hacete vos el ajuste. Le va a tratar de negociar eso. Entonces, en ese sentido, está en ese extremo de situación, podrías hacer hasta positivo, digamos. Claro. Del otro lado está que no se pueda lograr ningún tipo de acuerdo, se caiga el acuerdo en general, la oposición no llegue a apoyar porque no le conviene o tampoco se quiere comer el acuerdo. Claro, la oposición no va a querer quedar como ser los responsables del ajuste. Quieren que tanto Cristina como Alberto Fernández asuman la responsabilidad, ¿no? Claro, y de un ajuste que le sirva a la oposición. Porque el acuerdo con el FMI, está bien, cuando uno lo mira, es un ajuste fiscal light, es un acuerdo light, claramente. Es un acuerdo que, por lo que estamos viendo, es lo muy gradualista. Muy gradualista, casi todo el ajuste fiscal lo hace el próximo gobierno. Claro. Y por otra parte, lo que vimos es que lo máximo que puede aceptar la alianza opositora, la coalición gobernante y lo mínimo que puede aceptar el FMI. Ahí se cerró el acuerdo, ¿está? Claro. Pero no es un acuerdo que le deje una gran parte del trabajo hecho a la oposición. Desde el punto de vista político, hay quienes ayer señalaban que fue Guado de Pedro el que contuvo a Cristina Fernández, que quería expresarse y finalmente lo hizo Máximo Kirchner. Uno de los argumentos para frenar a la vicepresidenta en su declaración, si es que pensaba hacerlo, es que justamente esto iba a generar un caos desde el punto de vista económico. ¿Crees que finalmente pudiera haber pasado un escenario así? Digo, si no hay un frente de todos que ahora tenga un rumbo, ¿esto repercute en lo económico? Bueno, sí. A ver, el programa del el FMI que se planteó es un programa muy light en el sentido que hay un ajuste fiscal, un ajuste monetario más grande, requiere fondos adicionales, no solamente los fondos del FMI que le renueva o que le devuelve por el acuerdo, por lo que se pagó en el 2021, sino que fondos también de otros organismos internacionales. Y está ahí nomás. Ahora, si el acuerdo se cae, bueno, la situación económica va a ser complicada, porque no tener los fondos adicionales de los organismos estos que estaban pidiendo, si el kirchnerismo demuestra tener suficiente poder en la coalición como para voltearte un acuerdo con el FMI, ¿qué te van a voltear después? Claro. Entonces, ¿qué dice el FMI además, no? Sobre esto, no puede entender seguramente. No, es que vos pensás que si esto se te cae como presidente, después te van a decir, bueno, y ahora queremos aumentarle el subsidio a aerolíneas, porque lo maneja la CAM por ahí. Entonces empieza todo a manejar, estoy dando un ejemplo, no sé si es así, pero claro. Digo, pero te pueden empezar a pedir cualquier tipo de cosa porque ya te hicieron caer el acuerdo con el FMI. Y de ahí en adelante, digamos, lo que uno prevé es una economía muchísimo más desarmada que esta economía que se presentaba dentro del acuerdo, que está bien, era light, pero iba en algún sentido bajando el déficit fiscal, corrigiendo algo las tarifas. Se corregían algunos problemas fundamentales de la economía. Levemente, ¿no? Pero por lo menos iban para el lado, más para el lado de lo correcto que otra cosa. Ahora, si se va para el otro lado, ya ahí entramos otra vez en un problema serio, porque no tenemos reservas, la brecha cambiaria es altísima, es enorme. Por ejemplo, fíjate que Guzmán, cuando presentó el acuerdo, hablaba de, bueno, que hay que estimular las exportaciones y crecer más por esa vía, pero escúchame,
Si vos al exportador le estás pagando la mitad, al dólar, la mitad de lo que le pagás Claro. ¿Cómo alentar las exportaciones? ¿Qué aliento de exportación? ¿Qué va a exportar porque es un subsidio del Banco Nación a la tasa de 5%, además por 2 pesos, porque Claro. tampoco... Claro. Entonces, faltan un montón de cosas por resolver. Y si encima ni siquiera tenés un acuerdo, un mínimo Sí, plan, sobre que las era el bases. acuerdo, y encima sin poder político. Pero la carta de intención se va a tratar recién en marzo, o sea que falta mínimo un mes. Hoy arrancamos febrero. Bueno, sí, tenés un rato largo tenés un mes para la carta de intención. En marzo, que es el vencimiento grande, con el FMI son 3.000 millones de dólares que vencen ahí. Claro. Tiene que pasar por el directorio del FMI. Y ahí también dentro del directorio tenés duros y blandos, etcétera. Por eso es que la FMI tampoco te puede hacer un acuerdo tan como el que quiere Máximo, digamos, que te dejan hacer lo que quieran. Porque del otro lado tenés directores que te ponen... Creo que lo que quería restricciones. Máximo era no pagar prácticamente, porque era dilatarlo hacia adelante, pagar cuando la Argentina crezca. La idea de si Argentina está creciendo o no. Ayer decían, bueno, crecen algunos rubros, porque al final no es que crece o rebota, viste que es el dilema, sino que algunos rubros crecen y la mayoría están rebotando. En realidad casi... No crece casi nadie. Me atrevo a dar un dato. El PBI del cuarto trimestre de 2021, o sea, del trimestre último, ¿está? Sí, El nivel es el mismo sí. que tuvimos como promedio en los últimos 10 años. O sea, el promedio del PBI de los últimos 10 años. Ni el Claro. más alto ni el más bajo, el promedio. O sea, estamos hace 10 años que estamos en el mismo lugar, parados. Claro. ¿No? Un PBI de un país Hace natural. 10 años que Argentina no crece y no genera empleo genuino. Claro. Exactamente, entonces estás parado ahí. Hay sectores, sí, hay un sector que crece, sí. ¿Cuáles? Tecnológicos. Probablemente, seguramente. Hay empresas que estás viendo crecer, claramente. ¿no? ¿Gastronómico? Que digo, el del consumo, por ejemplo, estacional. No, eso no está. Mirá. No, gastronómico, fíjate, salí a la calle y fíjate cuántos locales vacíos Ok, hay. ok. Cerrados, o sea que gastronómico no, hotelería no, está rebotando. los dos Claro. están rebotando. ese rebote. Es una, ojo, aclaración, ¿qué es crecimiento y qué es rebote? Rebote Exacto. es cuando estás volviendo al nivel que estabas antes. ¿No? O sea, si es como bajar la escalera y volver a subirla. Claro. Ahora, crecer es construir una nueva escalera. Ah, Así es. Cuando haces una nueva escalera para subir, Clarísimo el ejemplo, un buenísimo. ejemplo de esto es, imagínate una fábrica que tiene una capacidad de producir, no sé, 1000 unidades de tornillos, pongámosle que produzca tornillos, y por una recesión deja de producir 200, o sea, empieza a producir 800 y después vuelve a 1000. Eso es rebote. Crecimiento es que el dueño de la fábrica decida expandir la fábrica, Ampliar. agregarle nuevas máquinas, construir un área nueva, etcétera. y Eso es que pase crecimiento los 1000, económico. que pase de mínima. Así es. Una de las cosas que se está comentando en off en la Casa Rosada es que lo que molestó a Máximo Kirchner es esta cesión, digamos, de permitirle al gobierno el monitoreo de las cuentas públicas cada 3 meses. El famoso artículo 4 del Fondo Monetario al que Néstor Kirchner se había opuesto con tanta vehemencia. ¿Hay alguna otra forma de acordar que no sea justamente el monitoreo de las cuentas cada 3 meses? No. No, a ver, esa parte siempre me intrigó del kirchnerismo, de la parte más dura del kirchnerismo, lo que demuestra una gran, no solamente gran incapacidad, sino gran ignorancia de algunos temas. Ah, Desde el principio que empezaron, que queremos un acuerdo a 20 años, ¿te acordás? Sí, ¿Qué pasó en el acuerdo a 20 años? Le dijeron al fondo, no, eso no existe. claro. Le dijeron, no, queremos bajar la tasa, porque la tasa... La sobretasa. La sobretasa. Le dijeron, no, eso no existe. Y después querían eliminar el artículo de acuerdo y dijeron, no, eso no existe. Pero es que es obvio, es como si yo fuera a la AFIP y le dijera, mira, yo no quiero pagar los impuestos así como vos Claro. me decís. Y me voy y me pongo ahí es que probablemente el modelo en la de oficina de la Santa AFIP Cruz- y le digo, no, yo quiero pagar ganancias como yo Claro. quiero. Y la AFIP, el tipo de la AFIP me va a decir, señor, eso no existe. Pero para Claro. Bueno, aplicar Cristóbal eso- López lo hizo, ¿no? Sí. Claro. El único, sí. Digo, Pero para hay un antecedente. Hay Claro. algunos que sí, Por, están por eso hay una encima de la matriz, ley. hay una matriz que Claro. explica esto, que es ir en contra de lo normado, Claro. ir en contra de lo establecido. Pero en Santa Cruz lo hicieron. Cuando uno mira toda la génesis del kirchnerismo, Exacto. cómo avanzaron sobre la justicia, sobre la economía, lo que pasaba en rentas y por supuesto los amigos a quienes empoderaron con obra pública, uno ve que ellos manejaban la cuestión del Estado con reglas propias. Eso quisieron exportarlo a nivel nacional, no sé si lo lograron, pero en definitiva cuando tienen un conflicto internacional siguen pensando tal vez como en el pago chico, me parece. Claro, bueno, la idea acá es como si yo estuviera negociando con un proveedor, básicamente. No sé, Sí. esa idea, no, te voy a negociar esto porque quiero modificar todas las reglas. Y no es así, una negociación internacional
Perdón, el FMI hay que tenerlo en claro, hay otro tema. El FMI no es un banco internacional, ¿no? No hay un dueño ahí, no hay accionistas que estén preocupados por el dinero, si cobran o no cobran, ¿tá? No es lo mismo que negociar con proveedores. El FMI es un gran organismo público, por eso lo comparo con la AFIP. Es un gran organismo público donde el representante, digamos, no está preocupado por si le pagan o no le pagan. 44.000 millones de dólares para el FMI es nada. Creo que cualquiera de los países que están miembros del FMI le pueden poner esa plata en 2 segundos, no deben gastar eso ni en caramelos. Entonces, no hay un problema porque si me pagás o no me pagás. Si no me pagás, bueno, fíjate que el FMI tampoco tiene un sistema, no te declara default nunca. Digamos, pasan 6 meses y no te declaran default. Dice, no me preocupa, si no me pagás, no pasa nada. Mis empleados trabajan a otro lado. Y el único problema lo vas a tener vos porque todo el mundo Exacto, te va a... o sea, no vas a poder conseguir el dinero a otros prestamistas. Nada, imagínate que si no le pagás, el FMI se llama en economía lo que llamamos es un prestamista de última instancia. Exacto. ¿Qué es un prestamista de última instancia? Que existen muchos, por ejemplo, el Banco Central puede ser un prestamista de última instancia. Un prestamista de última instancia es el tipo que te presta cuando ya nadie te presta para que puedas salir del lío que tenés. ¿Tá? A los prestamistas de última instancia no se lo defaultea, porque si no, no habría prestamistas de última instancia, claro, y perjudicás a todos los demás. Entonces, cuando estás hablando de un prestamista de última instancia, como es el FMI, básicamente si le defaulteas al FMI, que es el prestamista de última instancia, todos los demás tipos que te prestan, dicen, ¿sabes qué? Si no le pagás a este, que es el tipo que te vino a salvar cuando vos no te prestaba a nadie, nadie más te va a prestar. Entonces, automáticamente, los bancos de inversión, los bancos comerciales, cualquiera, incluso empresas, van a reducir la exposición a la Argentina. Claro. Reducir la exposición a la Argentina, ¿qué significa? De todo el crédito que yo doy, bueno, ahora a Argentina le recorto a nada. Básicamente, en realidad, baja nada. No es que le reduzco, lo eliminás prácticamente. Entonces, vos sos, por ejemplo, una empresa que tiene insumos importados. Si tienes una línea de crédito con tu proveedor que le pasa 30 días, 60 días los insumos, etcétera, te van a decir, no, mira, la línea de crédito de Argentina está en 0, así que pagame y yo después te mando el producto. Entonces ahí empezás a tener varios problemas. Primer problema, toda la demanda de importaciones va a ser instantánea. O sea, ya ahora el señor que pedía dólares al Banco Central para pagar algo que había traído hace 30 días, ahora te lo va a pedir ahora. Entonces te empieza a aumentar la demanda de dólares del Banco Central, con lo cual empezás a perder reservas más rápido si es que le das las reservas. Si no le das las reservas te van a faltar insumos y entonces tu recuperación económica se desploma, ¿no? Lo que estabas viendo hasta ahora. Ejemplo de esto más obvio de esto es con el tema del gas. Acuérdense, cuando Argentina defaultó en el 2014, otra vez, ¿se acuerdan que estábamos negociando con los acreedores y se cayó ese acuerdo final? Que en ese momento venían los barcos de gas, había que hacer la transferencia al instante para que los tipos conectaran la manguera de gas al barco, que deslicuaba el gas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te pasa en ese punto? Hasta que no le pagas no tenés insumos. Claro. Y si no tenés insumos, no tenés después cómo crecer. Y entonces te empieza. ¿Qué vas a ver después de eso? Vas a ver una caída en el nivel de actividad económica porque te faltan insumos importados. Correcto. Empezás a ver hasta las exportaciones se te pueden perjudicar por el refinanciamiento de exportaciones. Claro, entonces, no tenés prefinanciamiento. Sí, exacto. exactamente. Se hace una cadena que repercute hasta el que tiene un kiosco. Por y bueno, pero si hay menos dólares de financiamiento, ¿qué pasa con los dólares? Hay menos dólares. ¿Con qué te financias el déficit? Porque fíjate que en el preacuerdo de Guzmán tiene un financiamiento de organismos internacionales. Y eso es lo que te permitía recomponer algo de reserva. Claro, un ingreso de dinero, sí. Ahora, si eso te corta, bueno, vas a tener que emitir mucho más pesos. Algunos dicen que eso es demasiado optimista y que no había conversaciones todavía con organismos multilaterales que nos pudieran ayudar con ese financiamiento de unos 12.000 millones de dólares. Uno de los puntos ahora claves es el kirchnerismo va a tratar de forzar modificaciones en el acuerdo con el fondo. Sin embargo, en el Gabinete Económico dicen no hay posibilidad de que eso ocurra. ¿Qué puede ocurrir, Fausto? Yo estoy de acuerdo con el Gabinete Económico. No hay posibilidad de que eso ocurra. Como dijo Julio Bárbaro recién, el acuerdo es el viable. Este fue el acuerdo viable. No es que se firmó este acuerdo porque el fondo... creo yo que es el mínimo acuerdo que aceptaba el FMI y el máximo que puede aceptar el gobierno. Y se cerró ahí, punto. De hecho, fíjate que los mercados subieron después que se cerró el acuerdo. Nadie en el mercado estaba esperando la solución, un programa económico en serio, nada. Están esperando esto. Esto es lo que se esperaba y punto. Claro.
De hecho, el riesgo país bajó de ¿cuánto? De 2.000 a 1.800. O sea, tampoco es que Sí, sí. digo, la O el pepa. dólar se derrumbó tampoco. Tampoco que... O sea, esto es lo que se esperaba con el FMI. Nadie en la economía real, o incluso en la financiera, está esperando que del acuerdo con el FMI salga algo, es una solución final, ¿no? Pero Una sí un solución plan. Tampoco, porque ¿Tampoco? El problema es que si vos no Está podés... sobrevendido entonces el tema. Exacto, totalmente. Está reencarecido el préstamo del FMI, el acuerdo del FMI. Vos no vas a hacer ningún acuerdo con el FMI te va a hacer algo que vos no querés hacer desde el principio. Si vos no estás de acuerdo como gobierno, como líder político del país y líder económico, en un destino que tenés que llevar, o sea, un objetivo que tenés que tomar con la economía, no lo vas a hacer porque el FMI te diga que lo hagas. Claro, claro. De hecho, te lo dice el propio FMI, varias veces lo dice, por ejemplo, en la auditoría anterior o en el acuerdo o en los acuerdos anteriores. El gobierno tiene que ser dueño del programa. O sea, el dueño del programa es el gobierno, es él el que lidera el programa económico. Si vos no estás en condiciones, si vos sos Alberto Fernández y por coalición política o por propia ideología o por lo que fuera, o por armado, no vas hacia un programa económico real, completo, Sí, integral, sí. no lo vas a sacar de un acuerdo con el FMI. Y eso es algo que el mercado lo tiene, me parece a mí, recontraclaro. O sea, claramente, a ver, el tema del acuerdo con el FMI lo sabemos hace 2 años, Sí, que venimos sabemos contando, que ya no sé cuántos episodios hemos contado sobre esto. que Claudio, en marzo teníamos 3.000 millones de dólares de vencimiento, lo sabíamos hace 2 años, no es Sí. nuevo. Lo sabía Máximo Kirchner, perdón. pero hubo que llegar al borde de la misma, ¿no? Una de las cosas que también cuestionaba Máximo Kirchner es el tema de lo que para nosotros es gradualismo y que el ajuste más fuerte se va a hacer en el 2024. Él cuestionaba que Guzmán haya aceptado llegar al 2023 con un 1,9% Claro. de déficit, que cree que ahí se bajó los pantalones Guzmán. ¿Era posible otra cosa, digamos? 1,9% en el 2023 es tanto como cree Máximo. No, pero además ahí llegamos siempre a la misma inconsistencia económica ya básica. No te gusta la deuda y te gusta el déficit, pero la deuda es el déficit. Claro. Entonces, siempre tienes el problema. Si yo no bajo el déficit, ¿cómo voy a bajar la deuda o cómo voy a bajar Sí, no querés bajar el gasto, pero no te gusta que te Es como decir, yo quiero gastar mucho, pero no me quiero tomar deuda, ni Sí, tampoco no quiero pagar la ganar más tarjeta. plata, nada. Entonces, no tiene sentido. A ver, Guzmán tiene que bajar el déficit porque no tiene más plata. El Estado no tiene dinero. Claro. A ver, vamos a tener claro lo que gasta el Estado argentino es esto. Hoy, la recaudación del año 2021 fueron de la Nación aproximadamente 110.000 millones de dólares de la Nación. Sí. Esta es la recaudación. Eso es más de lo que gastaba en el año 2001, para poner una fecha, cuando explotó todo, más de lo que gastaba toda la Nación, las provincias, los municipios, todos juntos gastaban 90.000 millones de dólares. Mirá. Hoy el Estado argentino recauda solamente el Estado nacional 110.000 millones de dólares. ¿Y eso significa que? Eso significa que recaudamos muchísimo más de lo que se recauda en los últimos 20 años, mucho. El Estado creció enormemente y no se ha logrado reducir la pobreza, no se ha logrado mejorar la educación, ni la salud, ni nada. Sí, Hay sí. un fracaso en el crecimiento del Estado enorme. Y acá viene el otro punto fundamental. En algún momento, todas estas historias del déficit fiscal, del tema monetario, nos tenemos que empezar a enfocar Sí. en el crecimiento de la economía, en el sector Claro, privado. claro, O sea, claro. lo que hemos No, estado- eso es algo que no toma en cuenta, ¿no? Claro. Aparte Y de el la acuerdo inflación, o de sea, nada. no tenés crédito externo, vas a financiar el déficit con emisión, la emisión se traduce automáticamente en inflación y la inflación a quien más perjudica es a los pobres, entonces Correcto. está yendo en contra del sector al que dice defender. a todo el mundo. Claro, por eso te digo, que hay que bajar el déficit, hay que bajarlo porque el Estado no tiene quien le Sí, preste. pero no es la solución. No es La solución es el solución. crecimiento económico que no ocurre en la Argentina. Tal Nos cual. vamos a la calle. A ver, el gobierno de Lula promovió la actividad industrial, entiendo, generó puestos de trabajo, o sea, no fue Sí. necesariamente populista al estilo argentino. No, fue un presidente violinista. Él tomó el poder con la izquierda y ejecutó la economía con la derecha. Está muy bien. Claro, es verdad. Es así la definición más categórica de Lula. Él buscó no solamente el superávit fiscal, sino el superávit nominal, que para que la gente entienda es que le sobre plata al gobierno después de pagar los intereses de la deuda. Claro. O sea, fue mucho más allá. No asusta hoy una eventual victoria de Lula.
pero claramente para el mercado el objetivo es que continúe Bolsonaro, que en el año 2021 consiguió generar 2.700.000 puestos de trabajo en el saldo, 20 millones positivos, 17 millones negativos, el ¿Y saldo la del año, pobreza en cuánto está? 2 millones. La pobreza continúa elevada, yo te diría que es algo endémico ya en la región. 25% de la población es pobre en Brasil. Tremendo. Sí. Pero le ganamos, ¿viste? O sea, Extrema nosotros pobreza. estamos No, ganando. ni hablar. ¿Verdad? Le ganamos No es casi un por mérito, 20 puntos, ¿viste? Brasil, no es decime un que se mérito, siente. pero Sí, igual, faltaría que hagamos eso nada más. Pero hay un dato que la escala te muestra. Brasil tiene 18 millones de clase alta de personas y 113 millones de clase media. Son 2 argentinas que consumen. Y es Claro, mucha gente. Claro. 160 son en total los millones de habitantes. 212 millones. Ah, de 212, perdón. Ahí Fausto quería acotar algo. No, aclaraba que las mediciones de pobreza no son comparables entre Argentina y Brasil. Las Claro. canastas que definen Son distintas son metodologías. diferentes, exactamente. Entonces, en general, no es comparable. Si tomamos la canasta que mide el Banco Mundial, que es muy baja para nosotros, es muy baja, mucho más baja que la Argentina, más o menos están igual. Pero ya te digo... ¿El pobre de Brasil es más pobre que el de Argentina o al revés, Fausto? No, están en pobreza están más o menos iguales. Usando la canasta del Banco Mundial que te da, hoy te da en Argentina, que tenemos 20% pobres. Si usas Sí. la canasta del Ah, Banco es Mundial, más ¿no? benigna esa Es canasta, mucho más digamos, benigna, esa es mucho medición. más- Cada país toma, ojo, cuando uno compara pobreza de diferentes países, ojo que cada país toma una canasta muy Sí. diferente porque la canasta, la definición de pobre Claro. es también tiene un factor muy cultural. ¿Qué es ser Totalmente. Claro. Y Brasil tiene una pobreza estructural de hace muchos años.